Vamos a recibir formalmente ya los hermanos de Radio Bonao Bendición, los hermanos de Telebendición, los hermanos de Facebook, los hermanos de YouTube. Hagan el contacto para enviar de inmediato el enlace para que todos los que están conectados también multipliquen la bendición de que la palabra corra y sea glorificada. Vamos a darle a Dios un aplauso por los hermanos que están en Radio Bonao Bendición, los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están en Telebendición. Vamos a la palabra de Dios en este día. Abra su Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Este texto tenemos ya unos meses estudiándolo. Estuve en cierto receso en estos últimos días. Los pastores estuvieron ministrando la palabra de Dios. Yo bendigo al Señor por los pastores porque siempre Dios da una palabra a su pueblo. Nunca nos envía con las manos vacías. Ese es el Señor que nosotros predicamos. El Dios que dice, no puedo enviarlos con las manos vacías, sino que le da una palabra y los pastores enviamos al pueblo provisto. Nadie se va con la mano vacía. Yo le decía a la sierva Lina, que fue la que trajo la palabra el lunes en la oración, le decía, yo le digo Linita de cariño, ese es un término muy exclusivo de su esposo y mío. Nadie más puede decirle Linita, entonces hay que respetar los rangos. El esposo y yo le decimos Linita. Y le decía a Linita, cuando ella ministraba la palabra el lunes, le decía, oye, llevamos todo en ese mensaje. Yo le decía, no, a todo el mundo le dio ese mensaje. Digo, bueno, gloria a Dios. Pero yo le decía, ¿sabes qué? Dios confirmó la palabra del miércoles, porque esa palabra es la que nos falta por completar. Y nos va a tomar un tiempo asimilarla, porque es quizás muy sencillo decirlo, pero muy difícil aplicarlo. Abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, o sea, en otras palabras, yo tengo que poner de mi parte. Yo soy colaborador de Dios. ¿Cómo yo colaboro con Dios? Mediante la obediencia. Dígase, mediante la obediencia. La única manera que yo puedo colaborar con Dios es mediante la obediencia. Lo único que Dios pide en los dos pactos es obediencia. Todo lo hace Él, pero lo hace a través de la obediencia de su pueblo. Cuando hay disposición de corazón, Dios opera a través de nosotros. Cuando hay obediencia, Dios opera a través de nosotros. Cuando hay obediencia, Dios abre el mar. Cuando hay obediencia, Dios levanta el muerto. Cuando hay obediencia, Dios multiplica los panes. Cuando hay obediencia, Dios sana al enfermo. Cuando hay obediencia, Dios salva las almas. Pero Él necesita que haya obediencia para Dios operar. Dios corre sobre los rieles de la obediencia. Dios corre sobre los rieles de la obediencia. Si hay obediencia, Dios corre contigo. Si no hay obediencia, hay estancamiento en la vida del creyente. Por eso no se crea que usted es mejor que nadie, ni nadie es menor que usted. Pero usted ve personas que van rápido en Dios, es porque los rieles están bien alineados. ¿Qué significa eso? Que su obediencia está muy dispuesta a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios corre con ellos. Otros tienen los rieles agrietados, otros tienen los rieles un poquito rotos, otros tienen los rieles un poquito oxidados, y el tren va como lento y va como forzado con ellos. Pero no es que Dios quiere ir así, es que nuestra obediencia no es plena. Entonces Dios no camina en medio de desobediencia, hermanos. Dios camina sobre la obediencia. Entonces nosotros participamos con Dios mediante la obediencia. Diga conmigo, yo participo con Dios mediante mi obediencia. O sea, lo único que yo hago es obedecer. Todo lo hace Él. Abre tu boca y dice Él, yo te la llenaré. Impon la mano sobre los enfermos y yo los sanaré. Abre tu boca y da la palabra y yo salvaré al pecador. Dile a la peña que se mueva. Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y el monte se moverá. Pero yo tengo que decir al monte, muévete. Quien mueve el monte es Dios, no yo. Yo dispongo mi obediencia y Dios mueve el monte. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, la obediencia es fundamental en todo lo que tiene que ver con Dios.
porque sin obediencia es imposible caminar o correr con Él. Hay que ser obediente. Y esa es una palabrita incómoda para muchos, porque lo que más hay en este mundo es gente desobediente. Y la iglesia no está excluida, la iglesia está metida en ese bote también. Mucha gente desobediente, mucha gente que oye y no hace. Lamentablemente muchos oidores y pocos hacedores. Entonces, por eso usted nota en cierto modo que algunos hermanos van rápido y otros van como lento, otros van como retardados. Usted dice, pero ¿y por qué fulano no avanza? ¿O por qué fulana no avanza? Y no es que uno ande midiéndolo, es que literalmente hay una ley visible en Dios. Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de las enseñanzas, para que tu conocimiento, para que tu aprovechamiento sea notorio. En otras palabras, cuando una gente anda sujeta en obediencia a Dios, se le nota. No es un asunto de que anda pretendiendo, es que se le nota, hermanos. No es un asunto de que anda alardeando, es que se le nota. Los discípulos no tenían que presentarse, sacar una tarjeta o sacar un carnet o ponerse un atuendo. Los discípulos se les notaba que andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque hay una verdad espiritual que se da, como es una verdad sociológica que se da. Y es este proverbio: dime con quién andas, te diré quién eres. Porque la ley de la identidad se transfiere. Lamentablemente se transfiere. Y cuando digo lamentablemente es porque hay cosas malas también que se transfieren. Tú te juntas con un chismoso y tú aprendes a chismear. ¿Aló? Nadie dijo amén, pero es verdad. Pero cuando tú haces relación con personas cuyo lenguaje es de Dios, cuya palabra es de Dios, cuyos pensamientos son de Dios, ¿qué tú crees que va a pasar contigo? Que tú vas a ir recibiendo la impartición, y cuando tú menos crees, tu corazón está haciendo un depósito de la palabra que está escuchando, y brota de tu corazón lo que ya tú recibiste. El dime con quién anda y te diré quién eres se cumple espiritualmente. En la iglesia hay uno de ellos que ya vive fuera de Bonao, pero ellos estudiaron, son muy amados los tres, muy amados. Pastor Carlos, Pastor Edward y Ricardo Taveras, que es un hermano de la casa, pero vive en La Vega. Y nosotros lo amamos mucho. Ellos estudiaron una maestría juntos. Y cuando ellos estudiaron la maestría, era increíble verlos como cuando ellos se juntaban los tres. Porque Ricardo tenía como un ademán de hablar de que, varón, entonces usted sabe, vamos a hacer esto. Y tenía como ese ademancito. Y entonces si tú te metías en el medio de Ricardo, de Edward y Carlos, cuando venía a ver tú salías también. Entonces, hermano, ¿cuándo es que nos vamos a ver? Porque usted sabe que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la transferencia de gestos y de palabras y de pensamientos muchas veces pasa de una manera tan sutil que tú ni cuenta te das. Así pasa en lo espiritual también. Pasa en lo espiritual también. Muchas veces nosotros como creyentes, sin darnos cuenta, en cualquier contexto secular, empresarial, estudiantil, decimos amén. ¿No le ha pasado eso a usted? Que tú estás en una conversación y de repente dice usted amén. ¿Por qué dice amén? Es porque usted ha oído tanto el amén que le brota. Amén, mis amados. Entonces, el apóstol Pedro dice en el versículo 4, dice en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué? Ociosos, o sea, sin fruto, vagos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando lo que significa añadir a la fe virtud. Esa palabrita que parece sencilla, no es tan sencilla, porque uno cuando se habla de virtud, uno dice, bueno, un valor, algo bueno. Fulano tiene una linda virtud, es muy servicial, eso es verdad, una virtud. Una persona servicial es una virtud. Una persona generosa es una virtud. Una persona amorosa es una virtud. Pero desde el contexto bíblico, virtud es mucho más que eso y es mucho más profundo. Yo me fui a estudiar, le dije, ay Señor, yo estoy necesitado de esto, y yo creo que no solamente yo, sino que muchos de los que estamos aquí y los que están en televisión también y radio. Dice que virtud es el hábito de hacer siempre lo que es bueno. De hacer siempre lo que es bueno. O sea, no es un día, es hacerlo siempre para que sea un hábito.
Y eso no es algo tan fácil. Necesitamos ayuda del Espíritu Santo para añadir a nuestra fe virtud. Para añadir a nuestra fe virtud necesitamos al Espíritu Santo ayudándonos. Amén. A no tener malos pensamientos, a no decir una mala palabra, a no tener un sentimiento contrario hacia nadie, ni hermano o no hermano, a no tener adversión contra nadie. ¿Por qué? Porque Dios escudriña los corazones. Amén. Entonces, esta palabra bueno, desde el punto de vista que se interprete, puede tener una explicación filosófica. Porque para el hombre sin Dios, lo malo es bueno. El hombre sin Dios a lo malo le llama bueno. Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Desde el punto de vista filosófico, interpretando desde el ángulo de cada quien, el hombre carnal, el hombre terrenal, el hombre adánico, a las cosas desagradables a Dios le llama bueno. Porque interpreta que eso es deleitoso a su carne. Pero literalmente es contrario al fundamento espiritual. No es espiritual lo que se está aplicando, es completamente desviado, es completamente contrario. Por lo tanto, es necesario entender que lo que el hombre natural llama bueno, no necesariamente es bueno para con Dios. Fíjense que Jesús, en una ocasión, un joven se acercó y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo yo hacer para hacer las obras de Dios? ¿O qué debo yo hacer para ser salvo? Y Jesús lo miró y le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Y hago yo una pregunta, ¿era Jesús bueno? Claro que sí, pero sin embargo no se atribuyó a sí mismo la bondad. Porque vio que había detrás del joven una intención. Hay gente que sabe lisonjear. ¿Cuántos saben lo que es lisonjear? Y eso de lisonjear es allantar. Allantar. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué tú me llamas bueno? ¿Qué tú persigues? Bueno solamente es Dios. Sin embargo, Jesús era bueno, pero no se atribuía él mismo nada. Eso es parte del tema que vamos a hablar en esta hora. Él mismo no se lo atribuía. Amado, nunca se atribuye a usted nada. El único que merece honra, gloria, honor y poder se llama Jesús. Y cada vez que lo haga, hágalo porque Él es verdaderamente el único digno de honra, poder y majestad. Pedro, cuando entró en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, Cornelio no tenía la revelación completa. Un ángel lo visitó. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre de virtud, era un centurión romano que tenía buena posición económica y ayudaba a los pobres, hacía ayuno, oraba, pero no tenía la revelación completa. No tenía la revelación completa. Hay mucha gente fuera, esto lo voy a decir con mucho respeto y con temor de Dios, que no tiene la revelación completa todavía. Pero son gente que Dios la tiene en la mira y en el tiempo señalado se le va a revelar. Y lo va a salvar, y lo va a traer, y le va a revelar que solamente Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con este varón? Cornelio era un piadoso, era un hombre lleno de virtud. Y tuvo una visión donde un ángel lo visitaba. Y el ángel le dijo, ve y manda a buscar en casa de Simón Curtidor a uno que se llama Pedro. Él está orando. Dile que mándalo a buscar porque él te va a revelar lo que yo quiero que tú entiendas. Y dice la Biblia que Pedro estaba orando en ese mismo momento y tuvo un éxtasis espiritual. Vio un manto que descendía del cielo con todos los cuadrúpedos y aves y reptiles que según la ley judía eran prohibidos sanitariamente comer. Y Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro, que era ortodoxo, Pedro que era judío de judíos, Pedro que era completamente educado en el formalismo judío, le dijo, no Señor, yo no puedo comer eso, porque eso es inmundo. Y le dice al Señor, Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo lo que yo limpié? Se la dejó pasar el Señor. La segunda vez vuelve el manto, desciende sobre Pedro y dice, Pedro, mata y come. Y Pedro vuelve y dice, Señor, yo soy judío de nacimiento, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor vuelve y le dice, Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? Y volvió el Señor y le dio la tercera visión a Pedro. Todo lo de Pedro es en múltiplo de 3. 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Y 3 veces el Señor le mostró la visión.
De repente, en la tercera vez, Pedro vuelve a tener la visión y el Señor vuelve a decirle lo mismo, pero yo creo que se lo dijo en otro tono ya. Le dijo: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo limpié? Amado, miren, nunca se atreva a llamar a una persona inmunda porque usted no sabe que Dios lo limpió o de qué Dios lo limpió. Todos nosotros, los que estamos y los que están en radio, somos obras en proceso. Nadie ha logrado la perfección ni la santidad perfecta. Todos nosotros somos obras en procesos, lo que significa que Dios está obrando. Así que si usted está en ese proceso, déjeme decirle que yo también, y todos los que estamos aquí también, pero Dios está obrando, y yo creo que Dios está obrando. Y aquel que comenzó entre nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios no va a detener su mano. Él va a seguir obrando en mí hasta que logre en mí la estatura del varón perfecto, hasta que logre en mí el carácter de Cristo, hasta que logre en mí la representación de Cristo, donde yo no tenga que ponerme una corbata ni tener que usar una Biblia debajo del brazo para que el mundo vea que Cristo vive en mí. Hermano, es el mayor testimonio de un creyente. Para mí, como siervo de Dios, y lo digo con respeto, el mayor testimonio de un creyente es que lo distingan no porque anda con una Biblia, no porque anda con un carnet, no porque anda con una corbata, sino porque anda viviendo según Cristo. Lo distinguen porque anda viviendo según Cristo. Amén. Entonces, esta parte de lo bueno tiene una interpretación bíblica. El Señor, que es bueno, ¿cuántos saben que Dios es bueno? Y lo cantamos, y lo recitamos, y lo predicamos, y lo decimos: Dios es bueno. Aunque estemos pasando por procesos, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, no una, todas las cosas les ayudan a bien, lo que conforme a su propósito son llamados. No entiendo el por qué, pero sé que hay un para qué. O sea, a veces nosotros preguntamos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Y Dios dice: no preguntes el por qué, pregunta el para qué. ¿Qué yo te voy a enseñar a través de esto? Porque hay enseñanzas que en el momento tú no las ves, pero después tú las entiendes. Juan 13:26, Jesús dijo: lo que no entendan ahora, lo entenderán después. Y es verdad eso. En el tiempo hay cosas que tú dices: wow, ahora yo entiendo por qué fue que Dios permitió esto, para que yo aprendiera esto. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces Dios, que es bueno, vuelvo y repito, Dios que es bueno, también como da la llaga, da la sanidad. También como Dios se aira, dice cómo desactivar su enojo. A mí me ministró muchísimo esto cuando lo leí. En el libro de Miqueas, capítulo 6, abra su Biblia, en el libro de Miqueas. Miqueas significa ¿quién como Jehová? Y Joel significa Jehová es salvación. Y Miqueas fue uno de los profetas que Dios usó en medio de la rebelión de Israel. Israel estaba rebelde contra Dios. Israel se había ido contra adorar a otros dioses y Dios profetizó juicio. Pero en el juicio Dios le dijo a Israel cómo podían desactivar el juicio. Vamos a suponer en una relación de pareja. Muchas veces la mujer sabe lo que al hombre le gusta y lo que al hombre no le gusta, ¿sí o no? Y muchas veces el hombre sabe también, aunque para los hombres es más difícil. Quiero admitir que para los hombres es más difícil saber qué le gusta y qué no le gusta a la mujer. Pero las mujeres saben lo que al hombre le gusta y lo que no le gusta. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasa? Dios le dice a Israel: estoy enojado, estoy airado porque me han dejado, se han ido tras otros amantes, pero les voy a revelar cómo desactivar mi enojo. ¡Wow! Me gusta eso. O sea, Dios te dice: estoy enojado, pero te voy a decir cómo me haces, cómo me agradarás, cómo podrás volverme hacia ti otra vez, cómo podrás conquistar mi corazón otra vez. Amén. Dice la palabra de Dios, ábrala en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8. Miqueas 6, del 6 al 8. Si me ayudan arriba, se lo voy a agradecer en gran manera. Dice: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año?
Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de 10,000 millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es una pregunta. Entonces, versículo 8. Dios les revela. Oh, gloria a Dios. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios te va a decir ahora lo que es bueno. Míralo aquí. ¿Y qué pide Jehová de ti? 3 cosas. Solamente, ¿tienes subir a 2 puntos? 2 puntos, ¿verdad? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En estudios pasados, en semanas pasadas, hemos estudiado el concepto de lo que es hacer justicia, amar misericordia, pero hoy vamos a ver lo que es humillarse ante tu Dios. Y yo le decía a la sierva Lina en la administración del lunes, y dijo, bueno, ahí llevamos todos. Hermanos, ¿por qué el Señor puso humillarse en tercer lugar? Como un nivel de más, vamos a decir, de menor a mayor. Puso primero hacer justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, significa que humillarse es más difícil que hacer justicia. Humillarse es más difícil que amar misericordia. ¿Por qué? Porque en la sutileza del espíritu de soberbia, nadie puede esconderlo. Dios conoce todo, pero muchas veces hay soberbia en el corazón. Hay soberbia en el corazón. Voy a leer lo que significa, según la Biblia, humillación o humildad. Dice, en la Biblia, humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer. Se lo voy a repetir porque lo leí muy rápido. Dice, humillarse significa aceptar, reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer. Es despojarse del yo. Dejar el orgullo, la egolatría, la vanagloria y sujetarse al Dios Altísimo, obedeciendo el mandamiento establecido en su palabra. Suena bonito. Ahora apliquémoslo. Vamos a ver qué es lo que hablamos el lunes. Amados, la iglesia ha interpretado que humildad es pobreza y no es cierto que es lo mismo. Pobreza es ausencia de recursos materiales, eso es pobreza. Humildad es ausencia de soberbia. O sea, que una gente puede ser pobre, no tiene recursos y ser soberbio. Y una gente puede tener recursos y ser humilde. Por eso hay que aclararlo. Porque hemos dicho, fulano es muy humilde porque no tiene casa, porque no tiene carro, porque no tiene trabajo, porque no sabe hablar, porque no tiene una ropa más o menos adecuada. Él es muy humilde. No necesariamente eso es humildad. No necesariamente eso es humildad. La humildad es la carencia de soberbia. La humildad es cuando no hay orgullo. La humildad es cuando no hay egolatría. La humildad es cuando no hay vanagloria. La humildad es cuando tú reconoces que sin Dios no puedes hacer nada. Eso es humildad. Y eso todavía a nosotros, hablo como pueblo de Dios, nos falta mucho que asimilar. Los ministros somos muy atacados por la vanagloria. La alabanza es muy atacada por la vanagloria. Los hombres de Dios somos muy atacados por la vanagloria. Y podemos por un momento creer que somos nosotros. Y nos puede pasar como al burrito que entró con Jesús a Jerusalén. Cuando el burrito que entró con Jesús a Jerusalén vio que ponían los mantos y las palmas y los olivos, decía, wow, qué burrito más importante soy yo. El burrito más famoso, más popular de todo Jerusalén soy yo. Hasta que un caballo se le paró al lado y le dijo, burro, no sea burro, porque esos mantos no son para ti, sino para el que va encima de ti. Así es para nosotros.
Cada vez que a usted le den un halago, un reconocimiento, una gente pueda ver en usted alguna virtud, alguna cualidad que se pueda considerar apacible, buena, amado, no crea que es usted, es Dios en usted. Entonces la gloria es de aquel que te dio esa bondad. La gloria no es tuya, la gloria es de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, y Él te lo dio para la gloria de su nombre. En otras palabras, hay que saber traspasar la gloria. Ese es el problema de muchos, que decimos gloria a Dios, pero nos quedamos con el chin por dentro que dice gloria a Dios, pero yo soy la vasija. Amado, tú eres la vasija, pero la vasija no vale por ser ella la vasija. La vasija vale por el contenido que tiene. La vasija vale por el contenido. Y el contenido es su Santo Espíritu en nosotros. El contenido es su gracia depositada, que nos hace entender entonces que no soy yo, sino Él en mí. Y tenemos que entonces asimilar la verdad de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora puedo hacer no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y lo bueno que pueda producir no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y si algo bueno sale de mi boca, si alguna acción buena sale de mí, si alguna palabra buena sale de mí, si alguna acción digna sale de mí, no salió de mi carne, salió del Dios que vive en mí. Entonces, como decía Pablo decía, la gracia que brota de mí, la gracia que está en mí, me hace hacer estas cosas. No crean que soy yo, es la gracia de Dios en mí. Amado, pero ahí viene la lucha de poder pasar la gloria a Dios y tú simplemente reconocer que tú eres una vasija, simplemente. No todo el mundo reconoce eso. Ahí viene la vanagloria, ahí vienen los títulos, ahí vienen los puestos, ahí vienen las autoenviaciones, ahí vienen las autotitulaciones. Yo soy el apóstol, profeta, apóstol interplanetario, profeta veneciano. ¿Por qué? Porque no reconoces que lo que hay en ti es una gracia que no es tuya, te fue dada. Entonces, aprende a pasarle a Él toda gloria y toda honra y todo poder, y eso te hará humilde. Dios, en su sinceridad como Padre, puso la humildad como tercer rango, tercer peldaño, porque a mi modo de ver, lo veo así como el más difícil de los tres. Amado, ser humilde no es tan difícil, no es tan fácil, perdón. Humilde es algo que requiere corazón contrito y humillado. Humilde es verse en su condición sin Dios y saber que sin Él no somos nada. Humilde es ver que lo que soy y lo que tengo, todo se lo debo a Él y a su gracia. Humilde es entender que si respiro, por Él respiro, que si como, por Él como, que si bebo, por Él bebo, que si duermo, por Él duermo, que si me sostengo, porque Él me sostiene. Humilde es reconocer lo que dice Juan 15:5. Separados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer. ¿Y cuál es el pecado contra la humildad? No es simplemente decir soberbia o ser arrogante. Hay un pecado que parece menos feo, pero es feísimo, que es autosuficiencia. ¿Qué significa autosuficiencia? Bueno, que yo no necesito a Dios. Yo puedo hacer esto sin Dios. Y como puedo hacer esto sin Dios, entonces Dios no entra en ese escenario. Y eso es soberbia. Vestida con otro disfraz, eso es soberbia. Eso es un tipo de soberbia vestida con otro vestido. Yo puedo hacerlo sin Dios. Yo puedo lograrlo sin Dios. Yo no necesito a Dios para esto. Sin embargo, me estoy diciendo a mí mismo que yo puedo hacerlo por mí, que no lo necesito. En consecuencia, eso es un tipo de soberbia sofisticada, que es muy común en medio del campamento de los hijos de Dios. Muy común. Muy común porque yo me sé tal texto, muy común porque yo sé tal o cual cosa, muy común porque yo puedo, yo, y me vuelvo un yo. Y Dios mira desde lejos y ve el espíritu y sabe que estamos entonces siendo altivos, y eso es falta de humildad. Amados,
Parece sencillo, pero no lo es. La demanda a ser humilde no es tan fácil como se lee o como se ve. Ser humilde no es tan sencillo, repito, como se oye o como se ve. Es literalmente la mayor batalla que tenemos cada día. Por eso Pablo, el apóstol, cuando escribió a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo dice, versículo 30, dice: les aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en Jesucristo, que cada día muero. Pablo decía, cada día muero. ¿Para qué? Para que brote Dios en mí. Porque si muero a mí mismo, brota Cristo. Pero si vivo para mí, anulo a Cristo, entonces ya no es Cristo, ahora soy yo. Y ahí viene el pecado de la rebeldía, viene el pecado de la soberbia, viene el pecado de la autosuficiencia, que anda a dos por chele en la iglesia. A dos por chele significa que anda muy barato en la iglesia. Porque para muchas cosas somos autosuficientes. Amados, nosotros no somos autosuficientes. Nosotros somos Cristo dependientes. Voy a repetirlo. Nosotros no somos autosuficientes, somos Cristo dependientes. Necesitamos depender de Dios. Amados, los que somos casados, no creamos que nosotros somos los que sostenemos el matrimonio. Es Cristo que nos ayuda a sostenerlo. Los que tenemos hijos, no crea que nosotros somos los que somos padres heroicos. Es la gracia de Dios que guía a nuestros hijos. Los que hemos podido levantar un poco la cabeza y económicamente prosperar, amado, no es que seamos más inteligentes que los demás o que seamos más sagaces que los demás. Es que la gracia de Dios ha estado sobre mí y me ha hecho prosperar. Eso es reconocer que en todo lo que tú haces, Dios ha estado presente. Y eso añade gloria a su nombre. Y eso agrada su corazón. Y eso aporta a tu crecimiento espiritual también. Porque si en cosas pequeñas te vanaglorias, ¿cómo Dios te va a dar más? Porque si en cosas pequeñas te crees mejor que los demás, ¿cómo Dios te va a promover? Dios dice, si con una bicicleta Él se cree que es el dueño de la ciudad, imagínate tú si le doy un carro. No sé si me doy a entender. Entonces Dios dice, no puedo darle más porque no sabe administrar lo poco. Tengo que ser sabio, no le puedo dar más hasta que no madure y aprenda a darme la gloria a mí. ¿Aló? Es necesario entender estos principios y va a tomar un tiempito que el Espíritu Santo los revele. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 6, por favor. Santiago 4, 6. Dice, pero Él, ¿quién es Él? El Señor, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a quienes, a los soberbios. ¿Y qué hace Dios con los humildes? Le da gracia, le da gracia, le da favor. Porque el humilde vive diciendo, Señor, necesito ayuda. El humilde vive diciendo, Señor, ayúdame. El humilde vive clamando a Dios, ayúdame, Señor. Si tú no me ayudas, yo no puedo lograrlo. Necesito tu ayuda, interven, por favor. Entonces Dios mira el clamor. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán, ellos heredarán el reino de Dios. Los que no se ven suficientes ellos, sino que viven clamando a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, susténtame, Señor. Como si fuera un acto de una necesidad extrema. Señor, ayúdame. Yo no sé usted, pero yo necesito ayuda de Dios. No le estoy hablando simplemente para cosas naturales. Para todo necesito ayuda de Dios. Lo que puede ser elemental, quizá usted lo maneja y lo conoce, pero dígale, Señor, ayúdame, porque yo no quiero hacerlo para mi gloria. Pablo el apóstol dijo algo que es muy sencillo, pero si usted lo analiza también es profundo. Pablo dijo, sea que usted coma o que usted beba, hágalo para la gloria de Dios. Y analice esto. ¿Puede usted comer?
Gracias a Dios, sí, no tiene ningún problema para masticar, para diluir los alimentos. Gracias a Dios. Y dice Pablo, sea que tú comas o que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Fíjate, algo como que dice, pero para esto, sí, para comer o beber, que tu comer no sea algo que tú puedas generar quizás en otro una actitud incorrecta, ni que tu beber tampoco sea algo que genere en otro una actitud correcta, sino que tu comer y tu beber sea agradable a Dios. Algo tan elemental como comer o beber. Imagínese usted hacer un negocio, imagínese usted casarse, imagínese usted viajar, imagínese usted comprar o vender. Tiene que pedirle a Dios guianza, tiene que pedirle a Dios revelación, tiene que pedirle a Dios que intervenga. ¿Por qué? Porque necesito su guianza. Y eso te hace ¿qué? Te hace humilde. Amado, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por eso es necesario esta parte ahí entenderla. Dios da gracia al humilde y resiste ¿a quién? Al soberbio lo resiste. Dice, no me interesa caminar mucho con él porque él es autosuficiente y yo con autosuficiencia no quiero caminar. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. El apóstol Pedro da un consejo a la iglesia. Abra su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Dice, del 1 al 5. Del 1 al 5. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. Versículo 2. Verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona de gloria. Versículo 5. El verso 5, espero, dice, igualmente jóvenes, habla a los jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estoy estudiando, y no lo voy a hacer esta noche, estoy estudiando las características de la humildad. ¿Cómo se manifiesta una persona para tú discernir que es humilde? Porque nosotros nos engañamos y juzgamos según la apariencia y decimos, fulano es muy humilde. Y amados, caras vemos, corazones no sabemos, eso lo sabe Dios. Pero nosotros tenemos el Espíritu y tenemos también que pedir a Dios discernimiento de espíritu para discernir si esa persona que me está hablando es humilde o es soberbio. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Porque a veces uno mismo se atribuye humildad. Miren, cuando una gente se atribuye humildad, ya la macó, como dicen los jóvenes. Cuando una gente se atribuye a sí mismo, no, porque yo soy muy humilde, ya ahí lo dañó. Ya dañó lo que pudo haber hecho que pudiera considerarse humilde, porque se autoproclamó. Fíjese qué delicado este concepto de humildad. El humilde no se autoproclama. El humilde no anda buscando ser visto. El humilde no anda buscando ser aplaudido. El humilde no anda buscando una posición. El humilde no anda buscando un nombramiento. El humilde no anda buscando que lo vean. El humilde solamente quiere darle la gloria, la honra al único digno de honra, de gloria y de alabanza, que es nuestro Dios. Ahí tú puedes discernir si hay humildad o si no hay humildad. Por ese lado. Pero hay muchísimas características que pueden definir a una gente si es humilde o no es humilde.
Y puede ser que en un área sea humilde y en otra sea súper altivo. ¿Aló? Esto va a costar un tiempito digerirlo, porque, amados, todos nosotros tenemos lo que se llama un alter ego, una autoestima, que nosotros no queremos que nos la toquen, porque si nos la tocan hasta nos ofenden. Y eso queremos preservarlo como intacto, de manera que nadie me toque mi autoestima, porque yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, y yo sé cómo soy, y nadie se atreva. Amado, lo único que debemos reconocer todos nosotros aquí, los que están en radio y televisión, es que somos deudores. Que si hoy somos, es por la gracia de Dios que somos. Que si hoy tenemos, es por la gracia de Dios que tenemos. Que todo se lo debemos al Dios de nuestra salvación. Nosotros no podemos traspasar el lindero. Dios cela su gloria. Y Dios cela lo que es de Él en ti. Si algo bueno brotó, si algo digno brotó, si algo hermoso brotó, dale la gloria a aquel que puso el querer como el hacer en ti. No te quedes con nada, porque eso no es tuyo, eso es de Dios. Y eso hay que dárselo a Él. Suya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Ser humilde no es ser simplemente yo soy pobre, yo no tengo ni en qué caerme muerto, dice mucha gente. No, no confunda eso. Hay pobrecitos que son soberbios. Hay pobrecitos que son difíciles de bregar. Sin embargo, hay personas que tienen cierto nivel económico y son súper fáciles de tratar. Son súper fáciles de manejar. E incluso son personas hasta difíciles de saber su realidad económica, porque no andan buscando aparentar. No le interesa el vivir de las apariencias. No es que andan en harapos, pero tampoco andan queriendo competir o medirse, porque no es su intención. Su corazón no le deja entrar en la competencia del mundo, porque el mundo vive en competencia. El mundo vive en competencia. Por eso usted ve que cada primavera lanzan una nueva moda, cada verano lanzan una nueva moda, cada tiempo lanzan una nueva moda. Entonces el mundo vive así, la iglesia no vive así, porque la iglesia no se compara, la iglesia vive para agradar a Dios. La iglesia no vive comparándose. Cuando nosotros los ministros entramos en comparación de iglesia una con otra, caemos fácilmente en error. Amados, eso es un acto de inmadurez absoluta. La iglesia no se debe comparar. Cada órgano tiene un tamaño y una función en el cuerpo. Así es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. Y el tamaño del hígado no es el tamaño de la vesícula. El hígado es más grande y tiene más funciones. Pero la vesícula es del cuerpo y es importante y tiene sus funciones también. Entonces, ningún órgano puede menospreciar al otro, ni creerse mejor que el otro. ¿Por qué? Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Cuando desconsideramos esa verdad y caemos en las comparaciones y caemos en los rangos, en los paralelismos de que yo soy más, de que tú eres menos, de que yo soy más, de que tú eres menos, pecamos fácilmente. Y pecamos hasta de soberbia. Pecamos de soberbia, hermano. Dios nos libre, Dios nos ayude. Porque no fuimos llamados a compararnos, fuimos llamados a servirnos el uno al otro en la utilidad del cuerpo. Somos un cuerpo. Los órganos del cuerpo se necesitan entre sí para que el cuerpo funcione. Y nosotros no podemos atribuir despropósitos. Si Dios me posicionó en el cuerpo, en este lugar, aquí yo debo funcionar. Lo importante no es la posición, lo importante es la función. Se lo voy a repetir. Lo importante no es la posición, lo importante es la función en el cuerpo. Por eso cuando hay madurez y hay humildad, a ti no te importa el puesto. A ti no te importa el lugar, lo que te importa es dar el grado para el cual Dios te llamó. Porque al final de todo, el que va a sacar revista de todo y balance de todo es Dios. Y yo y tú y todos los que están oyendo quisiéramos que Él dijera: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No erremos nosotros considerando que el puesto es lo que me da la honra. No. Mi disposición para con Dios ha sido la clave para que Dios me honre.
pero no es el puesto que me ha honrado. Hay quienes han deshonrado a Dios porque han confundido posición con función. Y la posición se la ha subido a la cabeza. El cargo se la ha subido a la cabeza. Han perdido el norte, han perdido el trillo porque el cargo se le subió a la cabeza. Amado, te voy a decir una clave para que puedas discernir el nivel de madurez espiritual de un hombre o de una mujer de Dios. Y esto es muy importante, si tú quieres anótalo. Oye, mientras más alto sea el nivel de revelación de un hombre o una mujer de Dios, más humilde tiene que ser. Te lo voy a repetir. Mientras más alto sea el nivel de madurez y de revelación de un hombre o mujer de Dios, más humilde tiene que ser. Tú estás más cerca de Dios, tú estás más pegado de Dios que yo. Tú conoces más de Dios que yo. A ti no te luce la soberbia. A ti no te luce la arrogancia. A ti no te luce la altivez. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás más alto que yo espiritualmente. En consecuencia, tu comportamiento debe ser más según Dios. Estamos acá, iglesia. Este tema no va a ser algo tan digerible en un instante. Puede ser que este tema sea como la vacuna del COVID. Que te la pongan hoy y a los 21 días que tú vengas a sentir la inmunización. Este mensaje no va a terminar hoy. Vamos a tener que seguir por lo menos 1 o 2 semanas más. Hasta que podamos nosotros discernir entre la soberbia y la humildad. Hasta que podamos nosotros separar la verdad soberana de Juan 15:5. Separados de Dios, nada podemos hacer. Hemos pecado. ¿Qué significa eso, pastor? Yo no he robado, yo no he matado, yo no me he acostado con una mujer ajena. Yo no he ido a beber a ningún bar. Yo no me he drogado, yo no he visto pornografía. No, hermano. Hemos pecado porque nos hemos creído autosuficientes. Y eso es pecado. No mires el pecado como lo mira el mundo y como lo mira la religión. Fulano está en pecado porque está bebiendo. Fulano está en pecado porque se está enamorando de una mujer casada. Fulano está en pecado porque anda fumando a escondida. Fulano está en pecado porque hizo esto, bla, 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 bla. Amado, yo te voy a decir que muchos hemos pecado porque nos hemos hecho autosuficientes. Nos hemos creído que podemos lograrlo solo. ¿Y saben qué? Es un doble error creerse eso. Primero, porque invalida a Dios. Y segundo, porque Dios te deja solo entonces también. Y te hace gozar las consecuencias de tu rebeldía. Te deja solo el Señor. Tú dices que tú eres la superwoman que puede conquistar a este hombre y que tú lo conviertes. ¿Cuántas mujeres he oído yo en mis años de ministerio diciendo eso? Él es inconverso, él no conoce a Dios, pero yo me voy a meter con él porque él es un hombre bueno. Y yo diciéndole, eso es un yugo desigual. La Biblia dice que es yugo desigual. No te metas por ahí, te va a ir mal. No porque yo lo llevo a la iglesia, no porque yo lo cambio, no porque yo lo logro, no porque yo. Está bien, dale. Ay, papá. Se van de luna de miel, allá se le acaba la miel y se quedan en la luna. Entonces, los que se fueran de luna de miel, vienen los dos, el diablo en chancleta y el diablo con rolo. No porque tú podías sin mí. El Señor te dice, no porque tú eres la superwoman, tú eres la supermujer y tú eres el superhombre, yo te voy a dejar solo. Cuando tú te veas en la verdad de que tú no puedes nada sin mí, entonces tendrás que invocar mi nombre. Por eso es, y esto termino como para que sea un sello de este mensaje, la humillación es la clave de la exaltación. La humillación es la llave para que Dios te exalte. Si quieres que Dios te exalte, si quieres que Dios te promueva, si quieres que Dios se glorifique en ti, si quieres que Dios te entregue más, humíllate. Humíllate. Quita tu autosuficiencia, quita tu capacidad de decir yo puedo. Amado, yo puedo en Cristo que me fortalece. Pero por mí mismo no puedo nada. Por mí mismo no puedo nada. Lo puedo porque Él me sustenta.
Puedo decir como el cántico: tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Pero no es porque yo puedo, hermano, no considere que yo puedo por mí mismo, no, es que Dios me sostiene, es que Dios me ayuda. Y por eso vuelvo a terminar sellándote este tiempo. La clave de la exaltación se llama humillación. ¿Quiere que Dios te exalte? ¿Quiere que Dios te promueva? Si lo haces así, entonces Dios dice: hay una mala motivación en tu humillación entonces. Porque si me humillo con la intención de que Dios me promueva, entonces esa humillación tiene otra intención. Hay que entender esto, lo que estoy diciendo. Dios dice: ajá, entonces tu humillación no es para agradarme a mí, tu humillación es para que yo te dé. Buen tigre. Entonces tenemos que entender que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero la Biblia pone un requisito y dice: cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, lo dice Santiago. Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Porque Dios va a medir si tu humillación es sincera o tu humillación tiene otra motivación. Hay que tener mucho cuidado con este espíritu, porque muchas veces yo he oído, y lo digo con mucho temor, de gente que dice: me voy a meter con Dios para que Dios me use. Espérate, hermano. Entonces tú no te vas a meter con Dios porque lo amas. Tú no te vas a meter con Dios porque quieres estar con Dios. Tu motivación de meterte con Dios es para que Dios te use. Entonces hay una mala motivación. Tengo que tener madurez. Mi motivación no puede ser para que Dios me use. Mi motivación debe ser porque quiero estar con Él, porque quiero conocerlo, porque quiero oler a Él. Y que Él me use es un resultado soberano cuando fuere tiempo. Porque yo no puedo ir a Dios con la motivación de buscarlo para que Él me use. Entonces, si no tuviera esa intención, no lo buscara. Dios es sabio. Terminamos y decimos: amados, la clave para la exaltación es la humillación. Es la humillación. Yo no sé si alguien podrá decir: ayúdame, Señor, pero yo lo quiero decir. Yo lo quiero decir. Help me, oh God. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque esta carne es tan traicionera. Ayúdame, Señor, porque esta carne es tan inflada. Ayúdame, Señor, porque a veces los hermanos dañan a uno. Los hermanos le dicen a uno: pastor, si no usted que predica, la iglesia no se siente igual. Eso es mentira. La iglesia no depende de pastores, la iglesia depende del Espíritu Santo. La iglesia no depende de vasijas humanas, la iglesia depende del brazo fuerte de Jehová. Él es el que añade y Él es el que limpia. Él limpia el área y Él la llena también. No creamos ese cuento para que usted no se vuelva idólatra. Porque muchas veces los pastores hemos hecho daño a las congregaciones. Y las congregaciones se dañan conforme a la instrucción. Y muchos solamente miran al pastor como un modelo. No, amados, Dios tiene vasijas a quien Él sabe usar cuando Él tiene que usarlo para la gloria y la honra de su santo nombre. Dale el aplauso al Señor porque Él es digno. Amén. Amén, amén, amén. Oh, tenemos que decir como dijo David: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. Que nadie corra a esta casa por la fama de los ministros. Que nadie corra a esta casa por la fama de los ministros de alabanza. Que nadie corra a esta casa por la comodidad del templo. Que la gloria de esta casa sea la gloria de Jehová. Que el atractivo por el cual la gente viene de lejos y viene de cerca, que el atractivo por el cual la gente se levanta temprano, que el atractivo por el cual la gente quiere venir, es porque aquí se respira la gloria del Dios de Israel. Eso es lo que queremos. Que todo el que diga: wow, this place smells so good. Esta casa huele tan rico porque huele la gloria de Dios. Huele la gloria de su nombre. Y el que es de Dios es como la abeja. Hermano, las abejas tienen un misterio. ¿Usted quiere demostrarlo esto? Es fácil.
abra un pote de abeja en el patio de su casa, de miel de abeja, un pote de miel de abeja, ábralo en el patio de su casa. Y usted verá como al otro día está lleno de abejas. Y usted dirá, ¿y cómo se da este fenómeno? De que usted destapa un pote de miel de abeja y las abejas, yo no sé cómo ya llegan. ¿Saben por qué? Porque las ovejas conocen su producto. Ellas saben y conocen su producto. Y en el aire se va corriendo el olfato. Y una transmite a otra, y una transmite a otra, y una transmite a otra. Y cuando viene a ver usted un enjambre en el patio de su casa. Así son los hijos de Dios. Cuando huelen lo de Dios, dicen, esta casa huele a gloria. Esta casa huele a presencia de Jehová. Por eso yo voy a ese lugar. Por eso yo corro a ese lugar. Por eso me levanto temprano y aunque me queda lejos, voy a ese lugar. ¿Por qué? Porque esa casa huele a gloria. Póngase de pie, mis hermanos de la alabanza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a traspasar la gloria, a mirar todo lo bueno y lo recibido de Dios y pasarle a Él el tributo y decirle, Señor, la gloria es toda tuya. La gloria es toda tuya. La gloria es toda tuya. Si aún usted lee bien cuando Jesús fue llevado frente a Pilato, Pilato le hace un cuestionamiento a Jesús y Jesús no le responde porque Jesús entendía que tenía que cumplir el propósito. Y Pilato le dice, ¿por qué no me respondes? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para quitar tu vida o dejarla? Y Jesús le dice a Pilato, mira Pilato, tú no tendrías poder sobre mí si Dios no te lo hubiese dado. Jesús sabía lo que era la autoridad. Jesús sabía lo que era el orden. Y Jesús sabía traspasar la gloria también. Inclina tu rostro ahí donde estás. Los hermanos que están en casa, los hermanos que estamos aquí. Que Dios nos ayude. No podemos terminar esta reunión sin nosotros decirle a usted que está en la radio, que está en la televisión, que está en las redes. Es necesario decir como Juan el Bautista, que Él crezca y yo mengüe. 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 En el nombre de Jesús. Si usted está viendo y escuchando esta palabra y nunca le ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, Él no quiere que usted siga corriendo más. Él no quiere que usted siga apartado más. Él quiere atraerlo a sus brazos con cuerdas de amor. Él quiere atraerlo al redil con cuerdas de amor. Él no quiere traerlo a usted por la vía dura. Y cuando yo hablo de la vía dura es que Dios crea situaciones muchas veces para que entendamos que Dios nos está llamando. Si Dios le ha estado hablando a usted, si Dios le ha estado buscando a usted, si Dios le ha estado provocando, le puso un amigo, una amiga, un vecino, un compañero de trabajo para que le testifique de Cristo, es porque Dios quiere un propósito, quiere lograr algo en ti, salvarte, perdonarte, restaurarte y también como en su tiempo usarte. Vamos a decirle al Señor en esta hora, Señor, te abro mi corazón. Quizás usted está aquí en esta mañana, yo no lo puedo ver por las luces. Pero quizás usted está aquí y nunca le ha dicho a Jesús, ven a mi corazón, perdóname mis pecados. Hoy puede hacerlo también. Y puede decirle al Señor, Señor, yo quiero hoy darte la oportunidad de entrar en mi vida, de limpiar mis pecados y de hacerme una nueva criatura. Si usted está aquí, le pido que por favor no pierda esta oportunidad gloriosa de confesar a Cristo. Y de pedirle a Dios que entre en su corazón, que lo limpie de sus pecados y que le dé la vida eterna. Pastor, ¿qué debo hacer? Créelo con todo tu corazón. Después de creerlo, la confesión de fe sella esa fe. Y la confesión se hace con la boca. Ajá, pastor, pero yo no sé orar. Bueno, tú no sabes, pero nosotros sí podemos ayudarte. Si usted está aquí, o si usted está en televisión, en radio, en redes y no ha confesado a Jesús,
Hágalo en esta hora. Deme la señal de la manita levantada. Quiero orar por ti. Esa manita levantada para mí vale mucho y para Dios vale más. Quiero ver tu manita si la tienes levantada. Los que están en casa, los que están en la distancia, oren conmigo esta oración de fe. Digan conmigo: Señor, en esta hora reconozco mi pecado. Sé que he fallado, que muchas veces he pecado y ahora te pido perdón. Señor, límpiame de mis pecados. Borra mis rebeliones. Hazme ahora un hijo tuyo. Dame tu Espíritu Santo. Séllame para la vida eterna y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si usted hizo esta oración tan sencilla como la escuchó, lo importante es que su fe sea sincera. Usted tiene derecho al trono de Dios, igual que yo, igual que cualquiera aquí, y tiene derecho a la mesa del Padre como un hijo de Dios. Por eso le ponemos un número de teléfono a su disposición: 296-1771 con el 809. Es un número de WhatsApp. Usted puede escribir y decir: yo recibí a Jesús, necesito que me den seguimiento, necesito que me ayuden en oración. Y el Señor nos ha puesto un equipo de siervos y siervas para ayudar en esa causa. Hágalo, porque le va a hacer bien al propósito de Dios en su vida. Amén, mis amados. Los hermanos que están aquí, quiero levantar mi mano y bendecirte. Quiero pedirle a Dios, como para mí mismo, que te ayude, porque yo necesito también que Dios me ayude. Créame, mi hermano, yo necesito que Dios me ayude. Yo necesito vivir esta palabra. Yo necesito vivir en humildad. Yo necesito andar en humildad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Señor, esta palabra se ve sencilla, pero la aplicación es tan demandante. Ayúdanos, Señor, a no vanagloriarnos, a no traspasar el lindero de tu gloria, a no tocar tu gloria, a amar tu gloria, porque la gloria es tuya. Pero Dios mío, danos un corazón humilde para ser corregidos, para ser instruidos, para ser ministrados. Danos un corazón humilde para ser, Dios mío, guiados por ti. Espíritu Santo, que tu gloria y tu gracia, Señor, sean las que coronen nuestras vidas. Que en esta casa todos nosotros vivamos humillados delante de ti. Todo aquel que escucha, todo aquel que ve, pueda decir también: ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito, Padre. Iglesia del Señor, que el Señor te ayude a vivir humildemente, a vivir con sencillez en tu corazón. Que el Señor te ayude y te dé su favor cada día. Y en cada momento tú te acuerdes y recuerdes que sin Él nada puedes hacer. Eres bendita del Señor. Que el Señor te guarde, te guíe y te prospere. Y que siempre permanezca en ti el amor, la fe y la esperanza. Por el mayor de ellos es el amor. Te bendigo, iglesia, con toda bendición. Los hermanos de las redes, de la televisión y de la radio, sean benditos con toda bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir
corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, los siglos y su nombre santo es, a la gloria y el honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Hasta aquí, la transmisión en vivo desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Dios te bendiga y hasta una próxima entrega.